Buenos amigos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quería yo mencionarles cómo el domingo pasado me equivoqué y pensé que había sido el sábado antepasado que habían hecho lo de la pesca, pero no fue ayer, ¿verdad? Ayer sábado fue entonces los que algunos hermanos salieron a pescar, ayer en la mañana. Fíjense que el tema del día de hoy se titula Nada contra la corriente, nada contra la corriente. Entonces vemos que está la corriente del mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos de nadar o correr, ¿verdad? En sentido contrario. Ustedes saben cómo el mundo cada vez está poniendo más su fe en cosas de este mundo que en Dios. Por ejemplo, el día de mañana, pues van a estar unos hablando de tecnología y pues van a estar hablando más de inteligencia artificial y todo eso. Y la gente corre para allá en vez de para Dios. Y luego el martes, ¿qué sucede? Pues un debate en la cual muchos andan así, ay, ¿quién va a ganar? Y todo eso. Bueno, cuando nuestra fe no está en el hombre, sino nuestra fe está en Dios, ¿verdad? Independientemente de quién escoja Dios para sus propios propósitos. Y luego el miércoles, se recuerda el 9/11, ¿no? De lo que pasó, ¿verdad? En las Torres Gemelas y todo eso. Que otra vez, o sea, vemos para dónde corre el mundo, ¿verdad? Y como en el caso de nosotros, ¿verdad? Corremos al otro sentido, ¿verdad? O en otras palabras, nadamos, ¿verdad? Contracorriente. Acuérdense que no sé si ustedes saben, hablando de los que estaban pescando ayer, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Cómo los salmones, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta el salmón? A mí me gusta el salmón, ¿verdad? Y ya hasta checo en diferentes lugares a ver dónde lo preparan mejor, ¿verdad? Pero hablando de salmones, ustedes saben cómo nacen en ríos y llegan hasta el océano, donde viven y crecen. Pero una vez que llega el tiempo de reproducirse, nadan, ¿qué? Nadan contra corriente, de río arriba, imagínense, de río arriba. ¿Se han visto eso? Cuando están de repente hasta en cascadas, así de la parte de abajo de la cascada a subirse al otro nivel y así, y ahí es donde lo cachan los osos, ¿no? Y cosas así. Entonces esos que ven ahí brincando son los salmones. Entonces, andan nadando contra corriente, río arriba, para dejar sus huevecillos donde ellos mismos habían nacido, por decirlo de una manera. Entonces, hablando de nosotros, los seres humanos, algún día nacimos en este mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes nacieron? No, pues todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, en este mundo, ¿verdad? Vivimos y crecimos, pero una vez que se nos predica el evangelio y nacemos de nuevo, ¿verdad? Hay que nadar contra corriente, ¿verdad? Así, contra la corriente de este mundo, ¿no? Entonces, hablando del nuevo nacimiento, acuérdense si pueden ir conmigo a Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, que es donde cuando después de entonces, ¿verdad? Es cuando entonces nadamos contra corriente, cuando nacemos de nuevo. Entonces, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan 3, 5 al 8, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Ahora, cuando dice desierto, es como cuando los maestros dicen, pongan mucha atención a lo que voy a decir, o vienen en el examen. Y él lo dice doble aquí, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, se deja guiar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Uno no puede ver el Espíritu Santo dentro de la persona, pero ¿cómo lo ve? Por cómo se deja mover, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Cómo se deja guiar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces, los salmones, ¿verdad? Nadan contra la corriente por instinto, pero un cristiano nada contra la corriente de este mundo porque es guiado y movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, desde el libro de Génesis uno puede ver que los santos hombres de Dios vivieron vidas opuestas a lo que la mayoría del mundo vivía y hacía. Y por esa razón, Dios, ¿verdad? Rescató sus vidas del mal, hablando, ¿verdad? De ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 6, si pueden ir allá, Génesis 6, leyendo el versículo 5 y leyendo el versículo 8, Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 8, dice lo siguiente, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Pero vean, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Un bonito pero ahí, ¿verdad? Entonces, vea, porque mientras el mundo, vea, vivía lejos de Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que Noé caminaba con Dios, que Noé caminaba con Dios. Y por esa razón se le llama varón justo y perfecto en sus generaciones, ahí en Génesis 6, 9. Y por esa razón, vea, Dios salvó a Noé y a su familia del mortal diluvio que inundó toda la tierra, vea. El mundo se iba por un lado y él para otro, vea. Fíjense, o sea, imagínense la presión, hermanos. Si una familia lo puede presionar a caer, vea, una colonia lo puede presionar bueno, pues todo lo hace. Una ciudad vea, que de repente hace todas las cosas mal y uno, bueno, un país. Ahora imagínense en el caso de Noé, todo el mundo a tiro haciendo el mal, y él seguía fiel a Dios, ¿verdad? Entonces, otro que nadó contra corriente, pues fue Lot, ya que a pesar de que vivía en las ciudades perdidas de Sodoma y Gomorra, ¿qué dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, hablando de Pedro, hablando de Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, vea. Otra vez, vea, viendo cómo el ejemplo de él, en el sentido de que a pesar de andar viviendo en Sodoma y Gomorra, salud. ¿Qué dice 2 de Pedro 2, 7 y 8? Dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿verdad? Y por esa razón, ¿verdad?, Dios lo libró de la lluvia de fuego y de azufre que destruyó esas ciudades y consumió a todos. Ahora, Daniel fue otro varón que también tuvo que nadar contra la corriente. Pero, por ejemplo, esos otros dos ejemplos que acabamos de ver, ¿que acaso en la Biblia no se nos menciona, vea? Se nos menciona, vea, que cómo ya Dios no va a destruir el mundo con con agua. Pero sí dice Pedro, nos advierte Pedro que cómo va a ser destruido. Con fuego, ¿verdad? Con fuego. O sea, algo parecido a los Sodomos o Gomorra, pero así, ¿verdad? Pero, ¿qué va a hacer el Señor? Va a librar a los suyos, ¿verdad? Va a librar a los suyos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, Daniel, vea, fue otro varón justo que también tuvo que nadar contra la corriente. Aparte de ser una persona honrada y no tener ningún vicio como los demás, tampoco dejó de orar al Dios verdadero, aun cuando sus enemigos lograron hacer que sus oraciones fueran ilegales. ¿Se acuerdan de eso, vea? Que él oraba 3 veces al día, abría sus ventanas y oraba. Y lo hacían, y lo hicieron los otros, vea, ilegales, vea. Vamos a hacer ilegal, porque solamente se puede orar al Dios tuyo, le decían al rey, ¿verdad? Entonces, pero él siguió, ¿verdad? Orando, vea. En Daniel 6 vemos que Dios lo rescató de los leones y que sus enemigos tomaron su lugar en el foso, ¿verdad?, de los leones. Asimismo, en Daniel 3 se menciona a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Se negaron a ser idólatras como los demás. Aun cuando los amenazaron con echarlos en el horno de fuego, del cual Dios, podemos ver que los rescató aún dentro del fuego, ¿verdad? ¿Y por qué no? También mencionar a Josué y a Caleb, a quienes, a diferencia del resto de los israelitas, tuvieron fe de que Dios les daría la victoria para poseer la tierra prometida. Y Dios les recompensó su fe y su valentía, ¿no? A Josué y Caleb, ¿verdad? Ahora, hablando de valentía, esto es lo que se requiere para ser cristiano, ya que, como hemos mencionado, se requiere nadar contra la corriente de este mundo. ¿Es fácil nadar contra la corriente de este mundo? No, ¿verdad? Entonces, por eso se requiere de esa valentía y esa fe, de que realmente sí es por algún propósito correcto, verdadero, y que algún día va a suceder, ¿verdad? Que es nuestro rescate de parte de Dios, ¿verdad? De la condenación, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene que nadar bien fuerte, así, otra vez, como les digo, los salmones, imagínense, o sea, hasta arriba, o sea, toda la corriente, todo el agua, y ellos siendo en contrario, y luego en cascadas, donde se me queda, ¡wow!, o sea, saltando todavía, ¿verdad?, para llegar al otro nivel, ¿verdad? Entonces, como los salmones, ¿verdad?, tienen que enfrentar cascadas, osos, todo tipo de peligros, ¿verdad?, para alcanzar su meta. Y no por nada, ¿qué dice Mateo 11:12? Mateo 11:12.
Mateo 11:12, bueno, primero lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 11:12 dice: de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la Nueva Versión Internacional, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Si se fijan, o sea que entonces se da cuenta que el reino de Dios, yendo por un lado, la corriente, este mundo y todo eso, vea, al revés, al contrario de nosotros. Ahora es muy importante, un ejemplo, pero malo, que podemos ver en Hebreos 12, si pueden ir conmigo, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. No seamos como Esaú. ¿Se acuerdan quién es Esaú? No seamos como Esaú, que en vez de aferrarse a su primogenitura, se la vendió a Jacob por un plato de comida. Entonces en Hebreos, refiriéndose a esa historia que se encuentra en Génesis, Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17 lo menciona ahí, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En otras palabras, es como que si nosotros vendiéramos nuestra primogenitura celestial por un pecado. Dice: porque ya sabéis, continuando ahí la cita, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, entonces eso que el día de mañana puede venir el Señor, y si usted no se rindió al Señor, o sea, aunque se arrepienta, aunque diga yo ya no y todo, no, ya. El periodo de la gracia terminó. O si usted se muere el día de mañana, pues ya terminó la gracia, el periodo de la gracia para usted, porque ya murió. Entonces, a la iglesia también, fíjense, se le llama en Hebreos 12:23, ahí cerquita, Hebreos 12:23, se le llama la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos, hablando de todos los cristianos, porque por lo cual es una llamada de atención a los cristianos, de que cuidemos nuestra primogenitura, que no seamos como Esaú, que por cualquier cosa entonces ya desechó la primogenitura. Entonces nos puede pasar, o sea, si descuidamos nos puede pasar lo que es Esaú, si preferimos pecar con el resto del mundo. Hebreos 2:3, hablando, pero el capítulo 2, Hebreos 2:3, ¿qué dice? Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros, refiriéndose a escapar de la ira de Dios, si descuidamos una salvación tan grande, verdad? Hay que reconocernos, la salvación que nos está ofreciendo el Señor es grandísima. Ya el hermano, durante la comunión, él mencionó cómo no podemos decir que la salvación no costó nada. Hombre, o sea, el Hijo de Dios, no nada más la muerte, sino también todo lo que sufrió antes de eso. Y todavía, como sabiendo que todo lo que iba a sufrir, todo lo que estaba en agonía antes de que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, igualmente nosotros, hermanos, veamos ese valor tan grande de nuestra primogenitura en el reino de Dios. Entonces, muy importante, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, el Espíritu Santo nos guía y nos mueve a hacer la voluntad de Dios, aunque eso signifique movernos en sentido contrario al resto del mundo, ¿verdad? Movernos en sentido contrario al resto del mundo. Ustedes saben cómo el mundo dice, o los que quieren justificar su pecado, dicen: claro que todos lo hacen. Bueno, en primer lugar, no es cierto, no todos lo hacen. O sea, pero en segundo lugar, como dicen ahí, si uno se va al hoyo, se brinca, tú te vas a brincar. Y luego, pues no, ¿verdad? Uno no lo va a hacer. Pero obviamente las personas no están pensando en el hoyo, están pensando en el placer que van a tener, ¿verdad?, mientras están haciendo ese pecado. Pero imagínense, por unos ¿cómo se llama?, unos segundos de placer por el pecado, y luego, o sea, perder la vida eterna, o sea, no tiene sentido. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros valoremos bastante esa salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por ejemplo, si pueden ir conmigo a Mateo 5, 43 al 45. Ahora, el ejemplo que quiero dar aquí
es de que no nada más Dios quiere que nademos contra, o sea, que corramos, por decirlo así, o nademos contra corriente, contra el mundo, sino también hasta que hagamos cosas que parecieran ser ilógicas para el ser humano, que parecieran ser ilógicas. Entonces me refiero a Mateo 5, 43 al 45, donde Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, dice Jesús, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso les digo, o sea, no nada más se trata de ir contra corriente del mundo, sino hasta hacer cosas que tal vez hasta en nosotros no suena natural hacer. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, fíjense, o sea, eso hay que hacer, o sea, como cristianos. Algo que pareciera contrario a nuestra naturaleza humana. Pero ¿qué dice el versículo 45? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Con el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando actuamos amorosamente con alguien que no se lo merece, estamos imitando al Padre Celestial. El mundo le va a decir, eres un tonto, porque estás haciendo eso. ¿Qué no ves lo que te está haciendo? Pero Dios dice, no, o sea, Jesús dice, tienes que entonces amar a tu enemigo, amar a los que te aborrecen, orar por ellos. Y obviamente no orar por ellos para que los atropelle un tren, sino orar por ellos en el sentido de que Dios los bendiga, que ilumine sus corazones, ¿verdad? Que abra sus ojos, ¿verdad? Y también se salven. Imagínense todos aquellos que habrían, cristianos, que habrían estado orando por Saulo, ¿ya? Que los perseguía hasta la muerte. ¿Cuántos oraron, vea? Y de repente, wow, ni se la creían al principio. Que sí, tenían miedo, o sea, es nuestro hermano. Oh, va a ser otra trampa, ¿verdad? Hermanos, aquí están. Agárrenlos todos, ¿ya? Hasta que ya vino Bernabé y se los presentó. No, sí, esto es de verdad, ¿ya? Él vio a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nuestras oraciones han sido contestadas, ya me imagino, ¿no? Algo así, ¿verdad? Pero uno puede ver, entonces, si pueden ir conmigo hablando de esas personas que sí obedecen acerca de hasta hacer de eso de amar a sus enemigos a pesar de, ¿verdad? O sea, de lo que ustedes sienten, esto no es natural. ¿Qué dice Proverbios 25, 21 al 22? Proverbios 25, 21 al 22, Pablo lo llega a mencionar al final de Romanos 12. Pero me voy a ir a Proverbios 25, 21, 22. Entonces, por un lado, cuando amamos a nuestros enemigos y hacemos bien al que nos hace el mal, estamos imitando al Padre Celestial. Y por eso dice, para que seáis hijos de Dios. O sea, no nada más en cuanto a que, sí, tengo el Espíritu Santo dentro de mí, soy hijo de Dios. No, sino que se vea en su manera de actuar. Entonces, fíjense, Proverbios 25, 21, 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y luego, ¿qué dice ahí? Y Jehová te lo pagará. Hermano. ¿Y Jehová es deudor? No, ¿verdad? Entonces uno dice, Jehová te lo pagará. En otras palabras, la razón por la que vamos en sentido contrario, nadamos contra corriente y avanzamos contra viento y marea, no es porque somos unos rebeldes sin causa. Ustedes saben cómo en el mundo, vea, hay unas personas que están haciendo todas las cosas según esto, vea, como personas rebeldes, vea, personas drásticas, personas esto, pero pues normalmente son rebeldes sin causa. En el caso de nosotros no es así, o sea, no es por eso, vea, que estamos nada más queriendo ser contreras, sino porque Dios nos ha iluminado el entendimiento y nos ha dado a conocer sus promesas celestiales. Como dice, si pueden ir conmigo a Primera de Juan, o sea, casi al final de sus Biblias, Primera de Juan capítulo 3, 1 al 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. O sea, nosotros sí tenemos una causa, nosotros sí tenemos una razón por la cual estamos entonces yendo contra corriente. Primera de Juan 3, 1 al 3. Esa esperanza, qué bonita la que se menciona aquí. Primera de Juan 3, 1 al 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, o no nos entiende, ¿verdad? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Va a transformar, acuérdense que menciona otra escritura, Él va a transformar a nuestro cuerpo para que sea semejante al de la gloria suya, y luego lo vamos a poder ver, ¿verdad? Así. Versículo 3, y fíjense, el versículo 3 es muy importante. Si usted tiene esa esperanza, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿verdad? Entonces, si realmente tienes esta esperanza, vas a actuar de esa manera, ¿verdad? Él es nuestra causa, Él es nuestra razón. ¿Qué dice Juan 17? Ya el Evangelio de Juan. Juan 17, 14 al 17. Juan 17, 14 al 17. Aquí Jesús orando al Padre por sus discípulos. ¿Qué dice? Juan 17, 14 al 17. Dice Jesús al Padre, vea, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hermano. Entonces, como dice, vean, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Entonces, hermanos, que nosotros, vean, en nuestra manera de ser, seamos tan ajenos de la manera de ser del mundo, tan ajenos, tan extranjeros, tan advenedizos, a que seamos tan diferentes, ¿verdad? Así como lo fue nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Y como obviamente todavía lo sigue siendo, ¿no? El drástico, el contraste entre la manera de ser de alguien que es un hijo de Dios a alguien que no lo es, ¿verdad? O que es un hijo del diablo, es decir, que es sigue al mundo. Hablando de eso de seguir al mundo, fíjense, 1 de Pedro capítulo 2, si pueden ir conmigo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. 1 de Pedro 2, 11 al 12. Dice, amados, yo os ruego como, ¿qué? Como extranjeros y peregrinos. Ahora, muchos de nosotros nos sentimos como extranjeros y peregrinos a salud aquí en Estados Unidos porque decimos, pues yo no nací aquí, ¿verdad? Yo no nací aquí. Pero no, aquí cuando dice extranjeros y peregrinos se está refiriendo a extranjeros y peregrinos del mundo entero. Es decir, esto aplica ya sea que usted esté aquí o que usted esté en su país donde nació, que también allá se sienta igual bien extranjero. Entonces yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿qué dice? De los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sí se fija? Abstenéis. Hay unas personas que piensan, no tienes que abstenerte. Poquito a poquito está bien. Hombre, ¿cómo es eso, hermano? Así dicen a la persona cuando está batallando con algo. Mira, de a poquito, velo quitando, ¿verdad? Imagínense que así fuera un cónyuge, con su cónyuge. Te pesqué con fulanito, vea, fulanita, vea. Y vi que estabas con fulanito y manganito y todo eso y aquello, ¿verdad? Tienes que, o sea, o yo o nada. No, pues déjame de poquito. Ya no va a ser así, ¿verdad? Si no es, dice, abstenéis, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre el mundo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque así es en las personas que no son cristianas, murmuran contra uno o no. Sí, ahora sí es cierto, pues qué mal, ¿verdad? Pero me refiero, murmuran contra uno, como dice aquí, como de malhechores. ¿Qué dice ahí después? Esas mismas personas que están ahí diciendo, no, hombre, este cristiano esto y aquello, quién sabe qué, y todo, puras mentiras, puros chismes, puros, que dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, vea, tarde o temprano se van a dar cuenta. Dice Jesús, vea, que todo se va a descubrir, vea, todo lo que está secreto se va a ver. Entonces, tanto lo malo
como interesantemente también lo bueno. Entonces, vea, como la gente del mundo no entiende nuestra esperanza en el Señor, nos ven como malhechores, nos ven como aguafiestas, nos ven como bichos raros, vea, y fanáticos, ¿verdad? Pero no, es que nosotros tenemos una esperanza, y como ya vimos la cita que dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él, que es puro, ¿verdad? Aquí quería también decirles lo que dice Hechos 17:6. Hechos 17:6, o sea, como desde el punto de vista del mundo, ¿qué es lo que el mundo dice otra vez del cristiano? Hechos 17:6. Aquí los incrédulos de Tesalónica, no me estoy refiriendo a la iglesia, sino me refiero a los otros que no creyeron, a la gente de Tesalónica, acusaban a Pablo y a Silas diciendo a gritos esto, lo que dicen Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero. Imagínense, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eso no puede ver, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad? Para el mundo, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos como los que ponemos de cabeza al mundo. Pero siendo que realmente nosotros lo estamos, ¿qué? El mundo ya está que de cabeza. Y nosotros lo estamos enderezando, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Fíjense, nada más para dar ejemplos de la diferencia, el contraste entre el cristiano o Dios, ¿verdad? Y el mundo. Por ejemplo, el mundo dice, odia. Ya tienes derecho de odiar, ¿verdad? A tu enemigo. Odia. Dios dice, ama. El mundo dice, roba, ¿verdad? Y es lo que están haciendo en muchas ciudades, ¿no? Robando así exageradamente. Acabo que la policía no me hace nada. Roba. El mundo dice, roba. Dios dice, paga, ¿verdad? Paga. Dice, ¿quieres chocolate? Paga lo que debe. El mundo dice, fornica. Dios dice, mantente puro. El mundo dice, codicia. Dios dice, conténtate con lo que te doy. Conténtate con lo que te doy. El mundo dice, sea avaro. Dios dice, sé generoso, sé generoso. El mundo dice, duda de Dios. Te quieren meter así muchas dudas. Y Dios dice, ten fe en mí. El mundo dice, véngate, desquítate. Dios dice, vence con el bien el mal. El mundo dice, ten miedo. Dios dice, confía en mí. Es por eso que les decía, ¿no? Como lo que va a pasar en los siguientes días, ¿no? Que muchos, ¿quién va a ganar? ¿Qué pasa si o aquello? O ya no eso, sino la recesión o la inflación, ¿verdad? Y, deja usted que de repente empiece la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? No, nosotros confiamos ¿en quién? Nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Independientemente, por eso, como Jesús decía, ¿verdad? No temas al que nada más puede matar el cuerpo y ya nada más puede hacer. Ya temen al que puede entonces destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces confiemos en Dios. Como dijo, estábamos hoy en la mañana hablando de Mateo 28, ¿no? Acerca de que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y mencionamos como al final, algo que no mencionamos, o sea, después de mencionar eso del bautismo, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hasta el fin del mundo Dios va a estar con nosotros. Acuérdense, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿verdad? Y así mismo todo aquel que guarda su palabra. Ahora, hablando nuevamente de cómo la gente del mundo no comprende nuestra manera de vivir, ¿qué dice 1 Pedro 4? 1 Pedro 4, versículo 4 y 5. O sea, la manera en que nos trata porque no comprende nuestra manera de vivir. 1 Pedro 4, 4 y 5. Uno pensaría, hermanos, que si uno se porta bien, si uno es un buen ciudadano, si uno es una persona de bien, pues que realmente la gente lo trataría bien, ¿no? Pero la cosa es que lamentablemente hay personas que a pesar de uno tratar muy bien a los demás, lo tratan muy mal a uno. Entonces aquí lo menciona, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros, ¿qué dice ahí? No corráis con ellos, con el mundo. En el mismo
desenfreno, de disolución, y os ultrajan. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted quiere ser un buen trabajador y el mal trabajador le va a decir, calmita, calmita, me estás haciendo ver mal. Y no, tampoco, y así, ¿verdad? Y mira, llévate cosas de la compañía, acabo que nadie lo nota, ¿verdad? Llévate 2 y me das uno a mí después, o así, ¿verdad? Entonces, o sea, y cosas, y uno, no, yo voy a ser honesto, yo voy a ser honrado y todo eso, y nada más por ser honrado, ya le caen mal, o sea, ya cae mal uno, por ser honrado. Ahora, malo fuera que usted se comportara como santurrón, en el sentido de que usted se creyera mucho y todo eso y aquello, yo soy cristiano, tú no, y uno se creyera más. Entonces, si usted está teniendo una actitud de que yo soy más que tú, ahí está, ahí no está bien. Pero eso sí, como les digo, cuando usted no hace lo mismo que ellos en su desenfreno y solución, los van a ultrajar a uno. Entonces, nosotros vivimos contracorriente porque tenemos una esperanza en el Señor. Y esa esperanza, muy importante, esa esperanza, cuando uno se conduce conforme a esa esperanza, no nos hace presumidos, no nos hace presumidos, no nos hace sangrones, porque nosotros mismos antes vivíamos mal igual que el resto, ¿sí? Nosotros nos conducíamos antes mal, pero desde que comprendimos y creímos la gracia de Dios, Él ha transformado nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso no nos podemos, aunque ya vivimos bien, o sea, para que cosas que le agradan a Dios, no nos hacemos presumidos, porque ya estás pecando, ¿no? Entonces, al contrario, lo estamos haciendo porque sabemos que sin Él no seríamos nada, ¿no? Entonces, para terminar, por eso quiero leer, ya para terminar, Efesios 2. Primero voy a leer del 1 al 3 y luego del 8 al 10. Efesios capítulo 2. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, Pablo le dice a cristianos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo dice ahí? Siguiendo la corriente de este mundo. Vea, algún día nosotros también andamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ya se incluye él también, porque dijo primero vosotros y ahora dice nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Dice, y luego ya yéndome al versículo 8, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, hermanos, en la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso no nos podemos hacer presumidos, no, sino yo estoy haciendo buenas obras gracias al Señor Jesucristo, que me rescató. Versículo 10, porque somos hechura suya, ya como cristianos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y con eso terminamos. Entonces, acuérdense, hermanos, que siempre hay que correr o nadar contra corriente. Acuérdense, hermanos, que si usted se siente como abrumado, solo, que pues está haciendo lo contrario que los demás, hermanos, si usted está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo lo correcto, ¿verdad? Que no lo dejen presionar a hacer algo que es malo. Y si hay una persona aquí que todavía no es parte del reino de Dios, que todavía no es hijo de Dios, que todavía no ha rendido su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy, aquí tenemos agua, ¿de quien pide que usted sea bautizado? Vea. Usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepienta de sus pecados, bautícese, vea, para el perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo, y de ahí en adelante se une a nosotros, ¿para qué? Para apoyarnos mutuamente, vea, uno a otro, a seguir adelante hasta el fin. Gracias y Dios les bendiga.